Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El debate político que domina la escena norteamericana con temas como la migración, la deuda nacional y la prisión en la ilegal base de Guantánamo, ahora a raíz también de los prisioneros que están allí en huelga de hambre y que se ha convertido en un escándalo mundial para el resto del mundo, excepto en los Estados Unidos, son los temas que vamos a tratar de analizar hoy desde la pregunta ¿quién está imponiendo la agenda política en los Estados Unidos? Para ayudarnos a comprender el tema, tengo hoy como invitados a Lázaro Barredo Medina, es periodista, director del diario Granma, y también el doctor Carlos Alzugaray, analista experto en temas internacionales. Con ellos, reitero, estaremos acercándonos a las posibles respuestas a esa pregunta. Estados Unidos, ¿quién está imponiendo la agenda? Acompáñenos hoy en la Mesa Redonda. Hoy en la Mesa Redonda. Es cierto que Obama otra vez se ha comprometido a cerrar Guantánamo, pero para el grupo Anonymous esas promesas vacías ya no valen. El próximo jueves, un comité judicial discutirá una serie de enmiendas que pueden agregarse al proyecto de ley bipartidista de la reforma migratoria. Estados Unidos conmocionado por un nuevo drama con armas de por medio. Un niño de 5 años ha matado de manera accidental a su hermana de 2 años. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, como es habitual, vamos hasta la noticia del día. La noticia del día es el seguimiento que le está dando la cadena Telesur y todos los medios internacionales, particularmente de América Latina, a la gira de Nicolás Maduro por el Cono Sur, particularmente por los países integrantes de Mercosur. La jornada más cercana es la que ha acontecido hoy en Buenos Aires, en los minutos anteriores al inicio de nuestra mesa redonda. Maduro y Cristina Fernández estaban rindiendo homenaje a Néstor Kirchner y a Hugo Chávez, quien está en la base también de lo que ha sido el encuentro de ambos mandatarios en la Argentina. Dice este cable que la presidenta argentina recibió a su par Nicolás Maduro en un encuentro que sirvió para solidificar los nexos bilaterales y proyectar las relaciones regionales sobre bases de complementación e integración. Las partes ratificaron los convenios de la iniciativa que el presidente Hugo Chávez había llamado Ecuación Perfecta, que es un proyecto de integración en el que participan Argentina, Brasil y Venezuela. Según dijo a Prensa Latina el consejero político de la Embajada venezolana Juan Romero. Además de su entrevista con Cristina Maduro en Buenos Aires, se encontró con el ministro federal de Planificación Julio De Vido y con el titular de la petrolera YPF Miguel Galuccio a fin de profundizar acuerdos ya existentes en materia energética. Y bueno, el acto con que cerró la visita de Maduro a Buenos Aires es Hombres como ellos no mueren, y ahí estuvo acompañado por las imágenes de los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar y los ya desaparecidos presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Reitero, fue lo que dominó también el encuentro, importantísimo. La presidenta argentina calificó de trascendente la integración de Venezuela a Mercosur y precisamente en funciones al frente de Mercosur es que Nicolás Maduro ha hecho este recorrido. Les propongo ver la nota tal cual la presentó la cadena multinacional Telesur. Como parte de su gira por los países del Mercosur, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó acuerdos de cooperación en varias materias con Argentina. Ambos gobiernos suscribieron un total de 10 acuerdos binacionales en las áreas de información, ciencia y tecnología, agricultura, pesca y comercio, que ayudarán a profundizar el ya importante intercambio comercial y productivo que mantienen estos países. Recordemos que la gira tiene como objetivo reforzar los lazos de cooperación con las naciones de la región. Previo a la firma de los acuerdos, el mandatario venezolano fue recibido por su par argentina, Cristina Fernández. En el encuentro, Maduro destacó la importancia de la cooperación regional. Y hoy venimos precisamente a ratificar ese amor que ha señalado un camino muy claro, la unión de Sudamérica, la nueva independencia de Sudamérica y la movilización de nuestros pueblos para construir patrias dignas, patrias justas, patrias democráticas.
Bueno, la noticia, ya que tendrá seguimiento, es parte del recorrido que seguramente llevará a Maduro en las próximas horas hasta Brasil. Reitero, el acercamiento a los temas de Mercosur y el destaque de la trascendencia que tiene la incorporación de Venezuela a este mecanismo de integración latinoamericana. Una noticia a la que daremos seguimiento en las próximas horas. Hay otras que tienen que ver, digamos, con Noticia del Día, pero no teníamos videos al respecto. Quizás tengamos imágenes hacia el final de la mesa que tienen que ver con el cierre de las aulas en Panamá a consecuencia de la falta de fluido eléctrico por también la sequía que afecta a ese país. Pero son temas al margen del que trataremos hoy. Reitero, nos acercamos a la pregunta: ¿quién está imponiendo la agenda política en los Estados Unidos? Acompáñenos en la mesa redonda. Bueno, y estoy hoy aquí casi como una televidente, tratando de que me acerquen quienes habitualmente se acercan a estos temas. Hoy voy a poner preguntas sobre la mesa. Es un tema al que sigo más a distancia que a cercanía. Por eso, antes de comenzar, yo diría que lo que sí cualquiera sabe, aunque no sea un experto en el tema, es el escándalo en que se ha convertido la estancia durante más de 10 años, ya 11 años, en lo que es el territorio ocupado ilegalmente por las fuerzas militares norteamericanos en territorio de Guantánamo, en Cuba, con la llamada prisión de Guantánamo, donde se violan los derechos humanos de la forma más escandalosa y no pasa nada, ni siquiera se discute demasiado al interior de los Estados Unidos. Vamos a ver este material y enseguida analizar con nuestros invitados. I have said repeatedly that I intend to close Guantanamo, and I will follow through on that. And when I'm president, we will reject torture without exception or equivocation. We will close Guantanamo. We'll be the country that credibly tells the dissidents in prison camps around the world that America is your voice. America is your dream. O más bien, su pesadilla. Pues nada entre esas paredes está tanto ensueño, porque es en realidad tortura, sufrimiento y hambre de libertad, desesperación que ha sido lo más duro para los más de 160 presos que ya cumplen casi 100 días en ayuno. Iniciaron esta huelga de hambre en febrero para pedir el cierre del penal. Lo único que quieren, nada más, es que el gobierno estadounidense lleve a cabo la orden de su propio presidente. By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, in order to effect the appropriate disposition of individuals currently detained by the Department of Defense at Guantanamo, and promptly to close the detention facility at Guantanamo consistent with the national security and foreign policy interests of the United States and the interests of justice, I hereby order. Pero el gobierno estadounidense ni cumple con esa orden ni permite a los presos nada, ni siquiera estar en huelga de hambre. 20 de los presos están siendo alimentados a fuerza. Este proceso puede ser extremadamente doloroso. Uno de mis clientes dice que es como si una hoja de afeitar estuviera pasando por su nariz y por su garganta. Ellos han contenido a los reclusos sin necesidad, y todo porque quieren hacer la situación de los huelguistas lo más miserable posible. Es cierto que Obama otra vez se ha comprometido a cerrar Guantánamo, pero para el grupo Anonymous esas promesas vacías ya no valen. Su mensaje es claro: hay que asumir la responsabilidad de cerrar Guantánamo de una vez por todas. Para ello, esos piratas cibernéticos amenazaron con 3 días de protestas a activistas y bombardeo de correos electrónicos. We are anonymous. We are legion. We are everywhere. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Del 17 al 19, una huelga promovida por Anonymous, un grupo de hackers y otras personas en el mundo que están demandando una solidaridad mundial con estos presos, que el 18 de mayo cumplen 100 días en huelga de hambre, algunos están ya muriendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo Obama, lo que dijo Obama es del año pasado, del anterior o de antes de las elecciones? No, es algo viejo, era incluso antes de ser presidente. Pero ahora dijo lo mismo, hace poco dijo lo mismo. No, y dijo cosas peores, ha dicho cosas. 2007. Yo creo hay muchos analistas que están llamando la atención para poder comprender muchas de las cosas que están pasando aquí. Bueno, yo creo que tenemos el privilegio de tener un alto experto aquí, con el profesor Alzugaray.
algo que está pasando hoy en Estados Unidos, para poder comprender, hay dos problemas esenciales que no pueden perderse de vista. Estamos frente a un gobierno que tiene un presidente que hace buenos discursos, que promete muchas cosas, que dice que proyecta estrategias para encontrar soluciones a determinados problemas esenciales hoy de la sociedad norteamericana y del mundo, pero que luego todo queda sin sustancia, todo queda en frase, todo queda en promesa, nada se lleva a lo concreto. Ese es un problema. Un segundo problema que muchas de las personas que analizan estos temas hoy puntualizan es que desde enero, cuando Obama tomó posesión de su segundo mandato hacia acá, ninguna de las propuestas de Obama han podido cristalizar, han podido ser incluso, han tenido ninguna proyección dentro del seno de los Estados Unidos por la altísima resistencia que tiene un sector predominante hoy enquistado en el Congreso. Nosotros lo habíamos dicho cuando hicimos el análisis aquí, un grupo de compañeros, sobre los resultados de las elecciones, que iba a ser muy conflictivo toda la proyección del gobierno Obama, y lo poco que ha logrado, incluso ha empezado a ir hacia atrás, como es las reformas ya paniaguadas de salud, que ya hoy están sin aplicación. Hoy, en este momento, lo único que se dice en Estados Unidos que pudiera tener algún avance en medio de grandes contradicciones y de dos pensamientos muy encontrados y que tienen dos propuestas distintas, es lo que tiene que ver con la migración. Es lo único que hoy aparentemente tiene algún avance dentro de todas las propuestas que... ¿Y alguna posibilidad? Bueno, habría que ver dentro de esas posiciones encontradas qué se va a hacer. Dentro de este contexto es que hay que entrar a analizar lo que está ocurriendo hoy en Guantánamo. Es contradictorio. Hace apenas una semana el presidente Obama dijo que debíamos cerrar Guantánamo. Hace una semana. Y lo dijo de una manera que uno se queda boquiabierto porque dice, bueno, eso es un discurso realmente de esperanza. Dice, es contrario a nuestros intereses tener la prisión en Guantánamo, mantener detenido de forma indefinida, sin un juicio, allí a un grupo de personas, y que esa práctica debe parar. Dicen además que es la más cara del mundo. No, dicen más. Guantánamo no es necesario para la seguridad de Estados Unidos. Cuesta caro, es ineficaz. Eso lo saben todos los analistas militares, no la prisión, la base completa. Hace poco, a fines del 2011, hubo dos generales de los Marines que hicieron un artículo en el New York Times diciendo que hay que cerrar la base. La base en su conjunto, ¿no? El campo de... Ni militarmente. La base no tiene importancia. Ni económicamente. Hoy le reportan, y es un castigo para los que envían ahí, tienen que mandarlo con unas condiciones extraordinarias de salario, esto, lo otro, la familia, porque estar ahí es estar castigado con respecto a la situación que tienen otros soldados que prestan servicio en los cientos de bases que tiene Estados Unidos en el mundo. Pero ahí hay 166 presos, de los cuales ya... 130 están en huelga. Ya hay 130, empezó un pequeño grupo y ya la mayoría... Hay 23 que están en una situación agravada. Límite. Esos son los que han mandado los médicos para obligarlos a comer. Hay personas ahí que están en un calvario de 11 años, no tienen ninguna salida, no han cometido delito todos los abogados. Hoy hay defensores, recientemente un coronel fiscal militar que estuvo en la base naval de Guantánamo, es uno de los que encabeza hoy en Estados Unidos un movimiento de protesta por la situación que tienen esos presos. Hizo un documento, en 72 horas 150.000 personas le dirigieron una carta a Obama pidiendo que libere a muchos de los que están ahí porque fueron detenidos en Afganistán o en Irak, porque alguien dijo, no, esos son de Al Qaeda, y entonces
para Guantánamo, sin pruebas, sin documentación. Hay algo peor. Yo recuerdo que aquí en Mesa se dijo alguna vez también que las tropas norteamericanas llegaban con dinero, ofreciendo dinero, y cualquiera podía entregar hasta un adversario personal y decir, este es un miembro de Al-Qaeda. Algo que hay que enfatizar, esa base, es decir, ese campo de prisioneros está ahí por las características que tiene Guantánamo. No hay ninguna otra base en el mundo, ni dentro de Estados Unidos, donde puedan hacer eso, porque las características de ser un territorio ilegalmente ocupado dentro del territorio cubano hace que el acceso a la base sea totalmente imposible. Es decir, tienes que depender de las Fuerzas Armadas norteamericanas para llegar cerca, para acercarte. Entonces, en esas contradicciones está eso que vimos ahí de que Obama, que dale para adelante, dale para atrás. El 1 de agosto de 2007, el entonces senador candidato dice que hay que establecer un marco moral y por eso dice que hay que cerrar Guantánamo. Después entonces toma el mandato y firma ese decreto que lo vimos firmando ahí con el vicepresidente Biden y otros funcionarios de su gobierno. El 22 de enero del 2009 hace la firma para decretar el cierre de Guantánamo y el cese de los tribunales militares. Ninguna de las dos cosas. El 15, eso fue en enero del 2009, el 15 de diciembre del 2009, firma otro decreto sustituyendo ya la base naval de Guantánamo para trasladar la prisión. Para trasladar la prisión hacia Illinois. Se hace la inversión, se gasta el dinero para que tuvieran el debido proceso. Eso en diciembre del 2009. El Tea Party llega al poder congresional y empieza con sus presiones apoyado por otros sectores conservadores, que es lo que hoy ha estado pasando ahí. Y ya el 19 de mayo del 2010, 5 meses después, ya el presidente tiene que decir que no cierra Guantánamo. Una semana después restituye los tribunales militares en Guantánamo, le cede la primacía de la situación de Guantánamo al Congreso, cede sus potestades ejecutivas, que las tiene para haber resuelto este problema, pero es eso que estamos diciendo, esas contradicciones de lo que digo y donde dije Diego, y todas las presiones a que después no quiere ser sometido, con independencia a que hoy Guantánamo no está dentro de las prioridades de los ciudadanos norteamericanos, porque tienen muchos problemas. Y ahora con el crecimiento del terrorismo, las matanzas que están ocurriendo, Guantánamo no es una prioridad hoy para el ciudadano norteamericano, entonces eso va quedando relegado ahí, de tal manera que en el mundo es un acontecimiento internacional de denuncia cotidiana, y en Estados Unidos casi hay un silencio total, mediático incluso, silencio total. New York de esta Times, situación. New Yorker han publicado algo, yo creo que para lavarse el rostro como llamada prensa liberal, pero de ahí no ha pasado. Es decir, movimientos tienen que ser movimientos como Anónimos y algunos ciudadanos a título individual. Quizás podamos empezar a preguntarnos, doctor, ¿a qué viene que un presidente no tiene, como dice Lázaro, la facultad ejecutiva? ¿De qué sirven esas firmas que después no se concretan? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta contradicción entre el discurso y los hechos? Yo creo que hay varias cosas, Arlene. El primer problema, por supuesto, el problema estructural más profundo, es que Obama enfrenta un conjunto de crisis que han sido creadas por sectores políticos de derecha que llevaron la voz cantante durante largos años en la política norteamericana. Tanto en el plano económico, incluso en el plano económico, administraciones como la propia administración de Clinton se jugó por ese mismo modelo. Es un modelo que tiene una estructura y que en el fondo fue una respuesta a una crisis que ya tuvo Estados Unidos en la década del 70 y que Carter propuso una salida a la crisis. Lo que pasa es que vinieron las fuerzas de derecha con Reagan y le dieron el traste. Lamentablemente Carter sufrió la debacle de Irán y eso lo condenó a perder las elecciones y no poder continuar con su programa, que es el programa del sector liberal. Ahora, lo que tenemos en Estados Unidos son 3 crisis. Un presidente que supuestamente
debe ser el portador de una solución, pudiéramos decir que quizás no es tampoco la solución, pero bueno, es una alternativa política ante las tres crisis que tenían. La económica, que no está resuelta, la político-diplomática, que de alguna forma la resolvió en algún momento, pero sigue ahí. Por ejemplo, si por alguna casualidad comete el error de intervenir en Siria, puede enfrentar un problema similar al de Irak y de Afganistán. Es decir que, y por otra parte está la crisis interna doméstica, donde el sistema político norteamericano ha demostrado que ni una cosa ni otra. Es decir, no han resuelto el problema fiscal más importante, no han resuelto, recientemente hubo el problema de las armas, que va a ser la última parte de nuestro programa de hoy. Hubiera parecido que después de la matanza de Connecticut se creaban las condiciones políticas para que se adoptaran determinadas reglas que mejoraran, porque no, lo que se propuso no resolvía el problema. Sin embargo, las fuerzas políticas de derecha, enemigas de Obama, lograron impedir que eso pasara en el Senado. Hay un planteo por algunos observadores que a Obama le falta la capacidad de instrumentar. Vamos a decirlo a Gaya, tú lo dices a Gaya, perfecto, no tengo ningún problema con eso. Pero la capacidad de instrumentar, se habla que si hubiera sido un tipo como Johnson, un demócrata de otras características. Hay un libro que sacó uno de los editorialistas del New York Times que le llama El Amateur, porque dice que es un amateur pero lo interesante de todo esto es que cuando las presiones vienen de la derecha, sí pasan cosas. Ahora, cuando las presiones vienen, como tú señalabas, de la izquierda, de o de los sectores progresistas, mira, vamos a llamarle ser izquierda es casi una herejía, es casi un crimen. Bueno, ese es un tema que puede ser muy debatido. Yo creo que Obama se ubica en el centro izquierda del panorama político norteamericano, siempre teniendo en cuenta que el panorama político norteamericano está más a la derecha de todos los demás panoramas políticos de todos los países del mundo. En su discurso. Porque en los hechos no acabo de ver que se concrete nada. Bueno, yo creo que tampoco hay que negarle. Por ejemplo, la reforma sanitaria, es verdad que se aprobó con muchos problemas, es verdad que no era la ley satisfactoria, es verdad que ha tenido problemas, pero nadie la había podido aprobar. Claro. Clinton fracasó estrepitosamente, a pesar de que puso a Hillary al frente de eso en el año 90 y pico. Le sacaron el affair de Mónica. Es decir, que no se puede decir, por ejemplo, en materia energética, que es algo que parece que él ha ido manejando y puso a gente muy capaz en eso, parece que eso no ha tenido mucha relevancia, pero esa reforma sí parece que ha caminado. Pero yo creo que es el sistema político norteamericano está agotado por razón de que es un sistema político que tiene un primer pecado original, que es un sistema político diseñado a la Constitución norteamericana, es del siglo XVIII, pero con las condiciones actuales en un sistema donde el poder del dinero, el poder de los factores, los que tienen el poder, hace que, por ejemplo, pase una cosa, a pesar de lo que pasó en las últimas elecciones. El Partido Demócrata, en condiciones normales, el Partido Demócrata debió haber ganado todo, a pesar de que estaba contra la soga. Sin embargo, ganó Obama, mantuvo el Senado, pero la Cámara de Representantes está totalmente en manos de los republicanos. Aunque, si hablamos de los republicanos, es otro problema. Es otro problema porque ahí hay también una división interna al interior del Partido Republicano, que eso va a tener que ver con el otro tema que tú proponías, que es el tema migratorio. Yo realmente no quiero que me adelante las conclusiones todavía, pero sí, digamos, me rompía la cabeza. Decía que no es un tema que habitualmente abordo ni sigo, es decir, sigo como una interesada y como una periodista, más allá no tengo ese nivel de profundización, pero digo, bueno, no es el Ejecutivo, no defiende la gran democracia norteamericana, la existencia de los poderes partidos, etcétera, compartidos entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, etcétera. El Ejecutivo, ¿por qué no acaba de ser Ejecutivo si tiene un discurso firme? Si llega a firmar decreto, como nos recordó Lázaro aquí. Sí, pero tiene que lidiar. Y todo eso fue hacia atrás. Hacia atrás todo lo que se había firmado. Tiene que lidiar primero con una Corte Suprema que ha estado en manos de la derecha, que la has tratado de cambiar y que no la ha podido cambiar todavía. Todavía eso no... Puede ser que lo logre.
tiene que contar con una burocracia. Eso es algo que quizás no se ha estudiado suficiente. La burocracia norteamericana ha sido, como diríamos... La telaraña. Sí, pero esa era una burocracia que en cierto sentido, en cierta época, tenía cierta ilustración. Hoy en día, por ejemplo, el caso del Departamento de Estado. Hace poco un profesor de la Universidad Americana de Washington, Bill Leogrande, hacía una comparación entre el papel que jugó el lobby chino en la década del 40, cuando el macartismo, y prácticamente destruyó el sector, es decir, destruyó a los expertos en China y Asia del Departamento de Estado por el tema chino, y él argumenta que eso condujo al desastre de Vietnam. Y él está diciendo que el lobby cubano ha creado tal ambiente en la parte del Departamento de Estado que se dedica a América Latina, que los expertos simple y sencillamente se caen la boca y no dicen nada. Entonces eso quizás explicaría algunas posiciones como la de Kerry, como la del propio Obama, porque uno dice, señores, están desubicados totalmente de la realidad. Es decir, políticamente no es inteligente, aunque puede ser arrogantemente. Claro, también hay que recordar que en el año 67, William Fulbright, uno de los grandes liberales norteamericanos, escribió un libro que se llama La arrogancia del poder. Yo lo recuerdo porque ese libro se ha olvidado, inclusive entre los norteamericanos. Y hay 3 párrafos que Fulbright describe qué pasa cuando la arrogancia de un poder como el norteamericano se apodera de la mente de la gente y llega a creerse que todo lo que hacen está bien. Y eso me recuerda, por cierto, algo que escribió el periodista Ron Suskind. Dice Suskind, que escribió un libro sobre la relación de Obama con Wall Street. En un artículo anterior de Wall Street decía que un funcionario de la administración Bush, de la Casa Blanca, le dijo: ustedes los periodistas describen el mundo como ustedes creen que es. Nosotros somos ahora un imperio, nosotros decimos como el mundo es. Pero eso lleva a un gran problema. Si tú te crees eso, tú puedes medir mal lo que pasó en Irak. Es decir, no se comprendió que era una guerra que se perdía, o Afganistán. Claro. De todas maneras, déjame decirte, Arlene, porque no se le puede negar mérito que en medio de todas estas contradicciones... El agua y la sal, ¿no? Y esta polarización que está habiendo en los sectores políticos norteamericanos, indudablemente él ha dado algunos pasos que son positivos. Ahora por primera vez ha tenido la mejor recuperación del problema del desempleo. Un ligero crecimiento de la economía en medio de una crisis que los afecta muchísimo a ellos. Es decir, él ha dado algunos pasos. Ahora en México mismo estuvo tratando de ver, fíjate que digo, no vamos a dar el tema del narcotráfico y el tema migratorio, y vamos a concentrarnos en el tema económico, porque ellos están pensando que hoy, por ejemplo, con México pueden tener mucho más relaciones comerciales de las que tienen en estos momentos, que son altísimas, casi un intercambio de casi 500 mil millones de dólares entre los dos países. Es decir, él está tratando de dar, pero con muchas contradicciones, mucha resistencia. Bueno, en medio de, por ejemplo, tú quieres resistencia mayor que el rollo que tiene armado con el financiamiento para el presupuesto de los gobiernos locales, que lo tiene maniatado, lo tiene ahí agobiado permanentemente, no tiene salida para ese asunto. Es decir, son estas las contradicciones que no pueden dejar de tomarse en cuenta para, digo una cosa hoy, hago otra después, echo para atrás. La explicación del absurdo, o por lo menos del hecho de que hay una contradicción tan fuerte entre lo que dice el presidente de los Estados Unidos y lo que termina por ejecutarse o por no verse nunca. Esa Gracias. Es la crisis de la sociedad fuerte que tiene la sociedad norteamericana. Gracias a los dos. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Y
volvemos, seguimos hablando de quienes imponen la agenda política en los Estados Unidos. Yo creo que uno de los temas en los cuales ha tratado de avanzar con algunos éxitos, pero no los que desearía, pero hay ahora una ofensiva. En las próximas semanas se ve venir una ofensiva de la Casa Blanca en el tema de la reforma migratoria, que es tan indispensable a la sociedad norteamericana. Como ahorita les propongo ver un material de lo que ha sido noticia en las últimas horas y volver para analizar este tema también con nuestros invitados. El próximo jueves, un comité judicial discutirá una serie de enmiendas que pueden agregarse al proyecto de ley bipartidista de la reforma migratoria y que concluirá la sesión en una votación para su avance en la Cámara de Representantes de dominio republicano, y es allí donde preocupa que el proyecto muera. Porque es mucho más anti-emigrante, mucho más anti-reforma, y tenemos que asegurarnos de que la política del partido que domina, el Partido Republicano, va a ser algo que va a dejar que por lo menos haya el paso hacia adelante. La discusión en el Senado promete ser más agresiva en el tema de la seguridad fronteriza, algo que es prioridad para la región centroamericana y México, por la escalada de violencia del crimen organizado. Centroamérica sigue siendo un corredor de ilegalidad, sino porque algunas de las organizaciones criminales transnacionales que nacieron y se desarrollaron en México, los Zetas, por ejemplo, se han movido en varias de sus operaciones, sobre todo hacia Guatemala y Honduras. En el tema económico, la reforma migratoria podría ser el empuje que Estados Unidos necesita para mejorar la actual crisis, que ha mantenido al gobierno federal gastando más de lo que recibe y una deuda nacional que sobrepasa los 16.000 billones de dólares. Una encuestadora local de tendencia republicana afirma que el 71% de la población está a favor de una reforma migratoria. Este proyecto de ley de más de 800 páginas aún le queda un largo camino de varios meses de discusión en el Congreso para su aprobación o rechazo. Y bueno, aquí según decían hace poco la cadena Telesur, dice que otorgar estatus legal y ciudadanía daría a las familias indocumentadas acceso a más de 80 programas sociales, entre los que destacan el Obamacare, el Seguro Social y el Medicare. Existe una fuerte división entre los republicanos sobre el impacto que tendría la legislación sobre la economía de la nación. La iniciativa, que aspira a legalizar 11 millones de inmigrantes que viven sin permiso de residencia o trabajo en los Estados Unidos, costaría a los contribuyentes de ese país al menos 6 millones de dólares a largo plazo, según un análisis de la fundación Heritage Foundation. En este caso no sería 6, no está en el billón inglés, 6.000 millones. Ah, 6.000 millones. Bueno, sí. En cualquier caso es la Heritage Foundation, sí, la que está advirtiendo, y esa tiene un expediente bastante conservador, está detrás de la oposición. Ahí, ¿cuál es el juego y por qué está la Casa Blanca? Cualquier espacio de la Casa Blanca que se visite, ellos están siendo muy ofensivos hacia el exterior, enviando todo tipo de comunicación en la defensa de la llamada reforma migratoria. Profesor. Mira, yo creo que el tema migratorio es bien complejo, es económico, es ideológico y político, y es externo, es un problema de política exterior también. Yo me pregunto si todos los actores que están metidos en este rollo están siendo totalmente claros y totalmente abiertos. A mí me parece que hay mucho de postura política, porque hay un factor político indudable interno, que es el voto hispano. Si el voto hispano está ahí. Y por supuesto está claro que ese voto lo ha dominado, lo ha hegemonizado el Partido Demócrata, salvo el voto cubano-americano que ha ido al Partido Republicano, que Obama logró recuperar algunos de esos votos. Ahora, hay un problema económico principal. Estados Unidos, el inmigrante ilegal es funcional a la economía norteamericana. Hicieron un dato muy sencillito. ¿Cuántas veces ha habido un escándalo y a alguien que estaba propuesto para secretario de algo, cuando lo escarbaron, le salió que contrataba a inmigrantes ilegales en su casa y que por tanto eso le iba a salir y iba a tener un problema? Obviamente, la economía norteamericana depende de esa inmigración ilegal. Ahora, es una inmigración ilegal a la cual reconocerle sus derechos
no solo es un problema económico para el Estado norteamericano, sino además es un problema político, porque ahí está el famoso libro de Samuel Huntington, un típico intelectual, profesor de Harvard, totalmente orgánico el sistema. Todos los libros que escribió Huntington tenía algo que ver con algún aspecto de la política pública norteamericana, y él, su último libro, es el libro que dice, él se pregunta, ¿quiénes somos? Y el giro antilatino, antihispano de ese libro es evidente. Nos están robando la identidad nacional. Entonces, de ahí viene el otro problema político ideológico. Y entonces está el problema externo, es el problema de política exterior, particularmente con México, pero también con Centroamérica, donde, es decir, estos países que han sido, yo diría, muy pusilánimes, los gobiernos de estos países han sido muy pusilánimes en utilizar y exigir, el caso quizás terrible fue el de Fox, que aceptó cualquier cosa, una promesa que Bush le hizo, que nunca cumplió, de resolver el problema de los mexicanos, de la inmigración mexicana, y entonces todo eso está ahí. Ahora, ¿hasta qué punto los actores políticos que se han movido en este tema tienen seriedad de que van a hacer una reforma migratoria? ¿Hasta qué punto en esa discusión en el Senado y en el Congreso va a salir una ley que puedan votar favorablemente todos los que tienen que votar? Yo lo dudo, yo francamente lo dudo. Y creo que hay mucha maniobra política. Por ejemplo, poner a Marco Rubio, meter a Marco Rubio en eso, es una maniobra política, en mi opinión, desaceptada, porque los latinos en general no se sienten identificados con un hombre como Marco Rubio. Ese no es el modelo con el cual se pueden sentir identificados. Porque Marco Rubio tampoco se identifica con los problemas de los latinos, aunque tenga ese discurso. Es que Marco Rubio no es un latino, es otra cosa, yo no sé qué cosa es, pero no es otra cosa. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas que va a morir, va a morir, y entonces lo que están calculando todos los agentes políticos aquí es cómo ganan, cómo en el fracaso que se avecina, la culpa la tiene otro, para no afectar el voto, que es un voto complejo, porque hay un sector, el sector, digamos, blanco conservador, que no quiere hacer concesiones de ningún tipo. Pero por otra parte está el sector hispano, latino, creciendo, que es un factor en muchos estados, que se ha convertido en un factor en Nevada, que se ha convertido en un factor en Arizona, que es un factor en California, Texas, que puede ser un factor en Texas, un estado que ha sido republicano. Yo creo además que el factor Florida puede cambiar. Bueno, dice David Brook, que es para mí uno de los analistas más importantes como periodista del diario La Jornada de México, una de las razones centrales por las que hay optimismo en que la reforma migratoria podría prosperar este año es que el país está cambiando de manera inevitable. A la vez, lo mismo explica el tono casi histérico contra esa reforma, como también a nivel más general el temor furioso que tanto marca el debate político y social aquí. Hay un choque en cámara lenta. No se trata de algo coyuntural, tiene que ver con una transformación tan amplia y profunda que para no pocos es una de las amenazas más graves que se enfrentan, el cambio demográfico del país más poderoso del mundo. Y dice al final, ese futuro en el que la mayoría son minorías ya es presente no solo en Texas, California, donde ya los latinos conforman casi el 40% de la población estatal, Nuevo México y Hawái. El Estados Unidos rural, más viejo y blanco, ocupa una tierra. El Estados Unidos más joven, urbano y crecientemente no blanco, vive en otra. Escribe un analista y exsecretario de Trabajo Robert Rich al caracterizar las pugnas sobre asuntos sociales, desde la inmigración a los derechos civiles, el control de armas y otras que hoy están en el centro del debate político. Al correr del tiempo, este Estados Unidos más viejo, rural y blanco pierde terreno ante una nación cada vez más joven, más urbana y menos blanca. Y eso, alerta, provoca tal temor entre los primeros que están dispuestos a hacer todo contra las fuerzas del cambio. Pero quieran o no, este se está volviendo ahorita mismo otro país. Pero déjame decir una cosita. ¿Cómo no? Arlene, eso es lo que se viene planteando en los últimos, más o menos desde Carter, se viene discutiendo. Estuvo con Reagan,
ya algunos visos de solución inicial en aquel entonces, que se tomaron algunas medidas, y el problema se ha ido agravando porque hoy yo te digo que es difícil que en el Congreso, en ese Congreso, se adopte una ley que favorezca la solución migratoria. Bueno. Ahí lo que está hoy discutiéndose ahí es una tendencia que la encabezan Obama y un grupo de personalidad dentro de la política norteamericana de proponer una ley que más o menos busca una solución con ciertos requerimientos. Y otra tendencia que es la de la derecha, que es aprobar única y exclusivamente algunos elementos muy particulares que contribuyan a ese fenómeno electorero. En algunos estados donde la mayoría hispana tiene un peso específico, los estados que tú mencionabas. Y entonces lo que tienen que tratar es de acondicionar, por lo menos antes de las elecciones del año próximo, de medio término, ver qué solución encuentra para no perder la Cámara, porque hoy los republicanos lo que tienen es el temor de que puedan perder la Cámara si no se allegan a una solución en este sentido. No, porque va a haber conclusiones de esta mesa. ¿Habrá o no, cree usted, reforma? Mira, a mí no me gusta nunca decir ¿sí o no? Ser absoluto. Yo creo que es poco probable y que si se aprueba algo va a ser bastante insuficiente. Lo que decía Lázaro, entonces, los dos coinciden. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando hoy de quienes dictan o quienes imponen la agenda política en los Estados Unidos. Y vuelvo con otro tema que quizás, fíjense, estaba leyendo yo, y después los analistas me pueden rectificar o profundizar en este tema, que increíblemente ni el tema de las armas, ni el tema de la reforma migratoria, ni siquiera el tema de la base, son preocupaciones fundamentales de los norteamericanos hoy. A pesar de que uno aquí, cuando se entera de cosas como esta que vamos a ver, se le ponen los pelos de punta y piensa hasta dónde va a llegar el tema de las armas y la violencia en los Estados Unidos. Veamos este video y volvamos con el tema. Estados Unidos conmocionado por un nuevo drama con armas de por medio. Un niño de 5 años ha matado de manera accidental a su hermana de 2 años con un rifle diseñado específicamente para menores. Los hechos han ocurrido en el condado de Cumberland, en Kentucky. El arma era un regalo que recibió el menor cuando tenía 4 años. La madre se encontraba en casa cuando ocurrió la tragedia, aunque desconocía que el rifle estuviera cargado. El forense del condado explica que toda la comunidad está devastada. Espero que el resultado de esto, que lo que aprendamos de esta trágica situación sea una mayor seguridad con las armas. En las zonas rurales de Estados Unidos el uso de armas está muy extendido. Desde edades tempranas los menores son adiestrados en su utilización, como explica el juez del condado de Cumberland. Es la América rural, aquí la caza, la pesca y los deportes de tiro son una forma de vida. Se empieza a una edad temprana y se aprende a utilizar y respetar un arma, explica. El accidente ha reabierto el debate sobre el control de las armas de fuego en un país en el que cada día mueren 86 personas por este tipo de violencia. Barack Obama se ha propuesto que Estados Unidos tenga una legislación más estricta sobre el control de armas. Su primer intento para conseguirlo se topó el mes pasado con el rechazo del Senado. Si hay algo que da contradicción es esto. A ver, el debate político sobre las armas, hasta ahora lo único que ha traído es más armas. Creo que chalecos antibalas, pizarras blindadas en las escuelas. Ahorita habrán chapas blindadas. La noticia que está en Cuba Debate es que ahora en Texas se acaba de aprobar una ley para que sea libre el uso de armas, de portar armas en las universidades públicas y privadas. Y en nombre de que para protegerse todo el mundo tiene derecho a protegerse. No es de extrañar, en Texas es donde tuvo ahora este fin de semana, tuvo lugar la Convención Nacional de la Asociación del Rifle. Y todo eso que estamos viendo ahí fue peor todavía, niñitos ahí haciendo prácticas de tiro con tiro real, con armas de guerra, no con un fusilito, sino con armas de guerra, y mujeres, y propaganda, y fueron los principales dirigentes de los partidos o de las tendencias más conservadoras. La Palin, se fue Sartorio,
fueron varios candidatos presidenciales de Estados Unidos, porque fíjate el concepto que se planteó en la convención, y que es un concepto que tiene un grandísimo apoyo. El problema del control de las armas en Estados Unidos es una guerra cultural, porque el arma es intrínseca a la tenencia de armas y el uso de armas, es intrínseca a la sociedad norteamericana desde que surgió, desde las 13 colonias y antes. Incluso el uso de las armas ha sido consustancial, es parte de la idiosincrasia. Y es lo que tú decías, antes de que el Senado rechazara la propuesta de Obama sobre el control de armas, que ya desestimó la ley, lo que hizo fue acrecentar la venta de armas en Estados Unidos. Muchísimas más armas. Y la gente se esgrime como tendencia general en Estados Unidos a que es un derecho constitucional tener un arma de fuego en su casa. Hay gente que tiene más de una, tiene varias. Se calcula que ya hay más de 300 millones de armas en la sociedad norteamericana de todo tipo. Entonces, no es extrañar que ahora... Hay más armas que habitantes. No es extrañar que Texas, donde tuvo lugar la convención, haya aprobado esta ley que permite el uso de armas a los estudiantes universitarios, portar armas en las escuelas. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad que va a traer consigo más violencia, va a generar más muerte, más enajenación. Y entonces, por ese lado, ahorita irán los muchachos, como tú dices, con el chaleco... No, ya se está promoviendo un chaleco antibalas que además pesa creo que 4 kilos y eso lo hace muy pesado para los niños. Pero lo que sí está claro... ¿Quién propuso que se creara, que se le diera, que se pusiera en guardia y que se le dejara a los estudiantes portar armas en la escuela, la Asociación Nacional de Rifle? Y dicen que hay asociaciones más, incluso peores, en eso de más conservadoras aún en el tema del uso de las armas. No te olvides que Estados Unidos, fíjate, de ese tema aquí en el mundo y en Estados Unidos menos todavía no se habla. En Estados Unidos hay una gran cantidad, pasan no sé cuántos cientos, posiblemente ya más de 1000 grupos supremacistas, racistas, de una tendencia derechista, de la derecha, que lo que está promoviendo es la violencia. Bueno, y además de eso... porque ya tengo miedo que se nos acabe el tiempo, pero yo tratando de interpretar todo esto, el control de armas, los presos de Guantánamo, la reforma migratoria, la deuda de la que no hemos hablado y que le habíamos anunciado que íbamos a comentar sobre esto. Yo siento que guardan una relación entre sí. Cuando reviso algo, cuando reviso todos estos documentos, papeles que tienen que ver con los acontecimientos que uno no se explica en los Estados Unidos, lo que me salta a la vista, que hay un Congreso cada vez más manejado por los grupos de poder que pagan ese Congreso y en definitiva son los que van a terminar decidiendo, con lo cual el Poder Ejecutivo no logra encaminar todo lo que podría ser determinante para cambiar ese país. Acláreme usted la relación que hay entre todos esos poderes y si podemos responder la pregunta quién está realmente imponiendo la agenda política en los Estados Unidos. Yo voy a empezar por responderte la pregunta. Entonces, yo creo que la agenda la impone la crisis, la impone una serie de crisis. Y la crisis quizás la más importante para mí, vista, porque tiene un aspecto humano como este que acabamos de ver. Porque además en el reportaje que hemos visto se habla del Medio Oeste. Newtown no fue en el Medio Oeste, Newtown fue en Connecticut. El que conoce Estados Unidos sabe que Connecticut está al lado de Nueva York. Eso es Nueva Inglaterra. Eso es lo original. Eso es un lugar urbano. Es un lugar donde se supone, es decir, donde está la aristocracia. No, es que muchos intelectuales que trabajan en Nueva York viven en Connecticut. Entonces, eso pasa en una comunidad como esa. Yo hace unos años atrás hice un programa con Taladrí en Pasaje a lo Desconocido que se llamó Las armas que hicieron el Oeste, que era un documental sobre cómo se conquistó el Oeste. Por cierto, también la televisión nuestra está poniendo la película esta famosa de cómo se conquistó el Oeste. Hay una narrativa de la historia norteamericana que pone énfasis en el individualismo, en la libertad
Y el problema de las armas forma parte de esa narrativa, de esa cultura. El concepto de libertad asociado al arma. Al arma y a que tú te tienes que imponer por la violencia. Y esto, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay un coronel del ejército norteamericano, Andrew Basevich, que por cierto perdió a su hijo en Irak y se ha convertido en un profesor de la Universidad de Boston. Él señala claramente la vinculación que tiene la acción exterior militarizada de Estados Unidos con la violencia interna. Y hay un anuncio de la Asociación Nacional del Rifle reciente, en medio de toda esta campaña, donde la tenencia del arma se convierte en una cosa patriótica. Tú eres un patriota, tú no solo eres libre, eres un patriota porque tú tienes armas. Igual que la banderita en la puerta. Y esto además conduce a algo que también Brzezinski en algún momento dijo, que él señaló en un libro de él, Brzezinski, que fue asesor nacional de Carter, un hombre católico además. Brzezinski habló de la cornucopia permisiva, que Estados Unidos está capturado por la cosa. Es un libro del año 93, que se llama Out of Control, fuera de control, el mundo en el siglo XXI. Y él señalaba este problema como un problema típico de la sociedad norteamericana. Y Basevich también. Y yo creo que eso es muy grave porque arriba de eso súmale que al niñito norteamericano le enseña a jugar unos juegos digitales de eso, que todo es violencia, todo es sangre, todo es muerte. Realmente no puede extrañar que cosas como estas pasen. Pero yo lo vinculo todo, yo creo que todo esto tiene un elemento de enlace. Es un fenómeno cultural que yo lamento profundamente, porque yo no creo que no quiero que eso pase en el vecino nuestro. Además, es un vecino muy grande. Y que exporta violencia. Un país que genera violencia exporta violencia. Y hay algo que tenemos que entender. Estados Unidos es un país gigantesco, 300 millones de habitantes. Es decir, pueden pasar cosas. Donde hay 300 millones de habitantes, no hay duda que el cálculo de probabilidad da que algunas cosas pasen. Pero es demasiado. Estos síntomas de la violencia es demasiado. Y yo no veo... La tasa de suicidio ya este año, las tasas de suicidio son mayores que los muertos de accidentes de tránsito en Estados Unidos. Y entonces, en algunos casos, adoptan políticas que tienen lógica y que de alguna forma resuelven los problemas. Pero el problema de fondo no está resuelto. El problema de fondo es una narrativa de la nación basada en el individualismo, en esta concepción de la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad lo justifica todo. Y la felicidad es mientras más se tiene, más feliz. Y por supuesto una felicidad basada en la adquisición de bienes, etcétera. No lo digo yo, mucha gente lo ha criticado dentro de la sociedad. Ese sector liberal lo critica. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo van a resolver ese problema? No tienen, es decir, hay que hacer ellos tienen que hacer una estructura. Obama es el presidente que de alguna forma alguna gente pensó por el famoso discurso somos todos americanos. Lo que pasa es que ese es un discurso que del otro lado no hay respuesta, del otro lado no hay ninguna reciprocidad. Todo lo que Obama ha propuesto ha sido hackeado por los sectores derechistas. Y Obama no ha tenido la habilidad de saltarse. Ahora, la agenda la ha impuesto la crisis provocada por las políticas derechistas acumuladas a lo largo de 20 o 30 años, lo que un profesor norteamericano le llama la era de Reagan. Un profesor de la Universidad de Princeton, un especialista en historia norteamericana. Él le llama la era de Reagan y dice que no terminó en el 2008. Para él terminó en el 2008 y cuidado, él escribió el libro en el 2008. Y que quizás si lo escribiera ahora... Entiendo también lo que usted decía anteriormente, que están un poco entrampados en un modelo y en un esquema que ya ha sido superado por el propio modelo de desarrollo de ese país. No solo eso, está superado por el desarrollo, pero también está... yo diría que... En manos de... Tú mencionabas en la conversación que teníamos antes el asesinato de Kennedy. Sí. Yo estoy convencido de que el asesinato de Kennedy fue una conspiración. Yo no soy cuidado de las teorías de la conspiración, pero para mí ese sí fue una conspiración de la derecha para liquidar un proyecto que representaba a Kennedy, que era un hombre inteligente. Era un hombre inteligente. Y por supuesto mucho más capaz de apretar
Por eso era más peligroso Sí, que Obama, tenía probablemente. A John Kennedy y a Robert Kennedy. Y a que hay que Bobby. recordar lo que dijo una vez en el propio Congreso, y ese es un discurso que sí me pareció trascendente, y después lo mataron, ¿no? Casualmente, cuando dijo que las revoluciones vendrían en América Latina y serían de un orden o del otro en dependencia de cómo actuara Estados Unidos. Era promoviendo la Alianza para el Progreso, pero ni eso, ¿no? Lograron. No, pero fue un discurso muy interesante. En la universidad lo estudiamos en aquella época. Sí. Se escribió un libro, Martínez Pires participó en la redacción del libro aquel, Robert Kennedy ante el Congreso. Bueno, entonces se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, pero evidentemente como ya llegué entiendo lo que dice el profesor Alzugaray, la crisis es la que está imponiendo la agenda. Y los que se encargan de ejecutarla ya sabemos quiénes son. Los lobbies poderosos que no dejan al presidente actuar, o al presidente también le conviene hacer creer como que actúa, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda. O sería en todo caso tema para otra mesa. Nos quedó pendiente uno no menos importante. Hay que recordar que John Kerry acaba de llamarle patio trasero a América Latina, y también, bueno, lo que ha significado la visita a Centroamérica. Pero eso queda para un nuevo encuentro. Gracias a los dos. ¿Qué? Que le dijo patio trasero después que Don Menéndez le dijo el patio trasero. Es decir, que ni siquiera fue original. Ni siquiera fue original. Fue repitiendo en todo caso. Gracias a los dos por habernos acompañado, a ustedes también por acompañarnos desde la audiencia. Y vamos a despedir con las imágenes del día. El gobierno de Panamá dicen que amplió las medidas de ahorro energético ante la sequía que afecta a ese país, y ordenó la suspensión a partir de este jueves durante 3 días de las clases en escuelas y universidades públicas y privadas. La medida que afecta al sector educativo se suma a otras vigentes desde el martes, entre ellas una reducción de 2 horas en el horario de trabajo de las oficinas públicas, limitar el uso de los aires acondicionados en las dependencias y apagar los avisos luminosos comerciales de las calles. Bueno, dice que esto se intensificó debido a la falta de lluvias, que aparentemente se prolongará, y porque con las primeras medidas no se alcanzó la meta de un ahorro energético de al menos 5 o 7%. La reducción de clases y de horario de trabajo en Panamá a consecuencia de la sequía son las imágenes con las que nos despedimos hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches.